Familia, qué gusto saludarles. Bienvenidos a este podcast con Alan Paul. Hoy tenemos una invitada especial, es una gran amiga, es una gran psicóloga clínica y hoy, señores, en este podcast vamos a dialogar, o vamos a conversar, mejor dicho, temas que a la sociedad le van a ayudar mucho. Hay preguntas que por lo regular la gente le gustaría saber. Y bueno, estaremos hablando del duelo, pero hoy nos acompaña nuestra gran amiga Arlette Dávila. Arlette, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Soy Alan Paul, feliz tarde. Qué gusto tenerte acá y platicar contigo pues varios temas relacionados al duelo. Un placer, gracias por la invitación. Esperando que todo lo que vamos a tocar en este momento le pueda ser de utilidad a alguien que esté cursando en este momento por una pérdida, ¿verdad? Por un duelo, independientemente del duelo que implique, sea pérdida de un ser querido, pérdida de una relación amorosa, de una mascota, ¿verdad? O de algo que haya tenido un alto significado en su vida. Y qué bueno que compartas con nosotros toda esta información, Arlette. Arlette, ¿cuáles son los tipos de duelo para que empecemos no informando de primas a primeras los conceptos? Ok, el duelo, para empezar, debemos de aclarar, porque todavía se maneja el duelo como una enfermedad y el duelo no es una enfermedad, es un proceso, ¿verdad? No está tipificado ni como trastorno, no está tipificado como enfermedad, simple y sencillamente es un proceso que los seres humanos en algún momento de nuestra vida atravesamos. Como te decía anteriormente, puede ser porque perdimos un ser querido, porque se nos murió una mascota, porque terminamos una relación de pareja o porque con algún amigo que hemos tenido una relación muy cercana nos hemos distanciado. Entonces, todo lo que implica pérdida nos va a generar un duelo. Y los duelos, por su complejidad, nosotros lo llamamos o duelos normales o duelos complicados. Pero la palabra que algunas personas mencionan que es duelo patológico, esa palabra no existe, ¿verdad? Porque el duelo no puede ser patológico porque no es enfermo, no es enfermedad. ¿Y cuáles son los duelos normales o los duelos complicados? Ok, el duelo normal, estamos hablando de una persona que en un promedio de 6 meses a un año ya puede llevar una vida normal, sin mayores complicaciones, hablar sobre su pérdida, superarla, no olvidar, pero sí superar. El duelo complicado es cuando ya ha pasado más de un año, año y medio, y esta persona todavía sigue sin poder resolverlo. Recordemos que el duelo es algo que la persona va a sanar y va a resolver en su tiempo y en su momento. Nosotros no podemos presionar a alguien para que sane más rápido que otro o que deje de sufrir antes que otro. Mira, la vecina también perdió a su esposo y ella ya no llora y vos todavía seguís llorando. Porque eso va a depender de la forma como cada quien afronte y enfrente sus pérdidas y la forma como también gestione sus emociones. Entonces, podríamos decir que el duelo, por ejemplo, de una relación amorosa que finalizó y ya pasó, ya no hay nada, y el duelo de la muerte de un ser querido es el mismo. Viene siendo el mismo, porque es pérdida. Y duelo te lo va a generar todo lo que implique una pérdida. Entonces, no entras en duelo no porque la persona falleció, sino porque la perdiste, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces lo mismo sucede con la pareja. O sea, entraste en duelo porque tu pareja no murió, pero sí te dejó, o sí lo dejaste, o se separaron. Entonces el ya no estar con esa persona, ya no poder verla, ya no poder tocarla, ¿verdad? Abrazarla. Entonces te va a generar una sensación de pérdida que te va a conducir a un duelo. Ahora, yo he escuchado que mucha gente dice, es que tengo 2 años, tengo 3 años y no he superado a esa persona. ¿Cuáles son las etapas del duelo, Arlette? Y cómo hay gente que la vive de diferentes maneras, hay unas que pasan más rápido, hay otras que cuestan más. ¿Cuáles son? Ok, las etapas del duelo, la primera que vamos a tener es la negación, el shock, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó?
y no es posible, ¿verdad? Esto no me puede estar sucediendo a mí o no le pudo haber sucedido esto a nuestra familia, entonces estamos negando. Después viene una ira, un enojo. Qué barbaridad, cómo nos pudo pasar esto, si tanto que cuidamos a esta persona o tantos planes que tenía con mi ser querido y ahora ya no está conmigo. Después de la ira, entonces entramos en una etapa como de, bueno, ni modo, ¿verdad? Pasó. Y entonces es como una etapa bien compleja porque todavía no estamos aceptando del todo el duelo, pero tampoco lo estamos negando. Estamos como entrando en esa fase de que pasó y ahora aquí se pueden dar dos cosas. Uh-huh. Que el duelo ya lo empezás a resolver porque lo estás aceptando o podés caer en depresión, en ansiedad, ¿verdad? Y por último, si la depresión y la ansiedad son pasajeras, porque sí, el duelo te puede provocar un trastorno de adaptación, le llamamos en psicología, ¿verdad? No necesariamente un trastorno depresivo o una enfermedad, ¿verdad? Como tal, sino que un trastorno de adaptación que te puede llevar a depresión, a ansiedad o a ambos al mismo tiempo. Ahora, y ¿cuánto es el tiempo que puede durar un duelo? Porque escuchándote que pues no es tan fácil, entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo? Porque hay gente que he escuchado, no, es que igual llevo tanto tiempo y yo no he pasado ese ciclo. Bueno, el duelo va a depender de cada persona, es individual, porque tenemos que tomar en cuenta esta persona cómo ha sido para afrontar los problemas en su vida, si hay patologías que estén presentes, si esta persona ha tenido diagnóstico de depresión, de ansiedad o algún otro tipo de trastorno del estado de ánimo, le va a costar un poco más, porque el duelo puede ser un factor desencadenante. Y si esta persona no estaba preparada o no estaba medicada o no estaba en terapia para cuando este duelo sucediera, entonces esto puede desencadenar una crisis depresiva, ¿verdad? Episodios depresivos o episodios ansiosos o episodios mixtos. Y en ese momento es cuando es necesaria la intervención psicológica. Pero de lo contrario, el duelo se va a resolver por sí solo, ¿verdad? Cada quien lo va a resolver, algunos en meses, a otros les puede llevar un poco más de tiempo. Obviamente, si ya pasa un año, pasan 2 años y la persona no ves signos de que esté mejorando, sino que cada vez lo ves que se aísla más, que ya te habla mucho sobre ideas de muerte, que mejor me hubiera muerto con... ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué hay que hacer en ese momento, Arlette? En ese momento sí es necesaria la intervención psicológica, porque ya estamos viendo que ya la persona perdió el sentido de vida. Ese vínculo era tan importante y era tan estrecho que quien queda siente que perdió el sentido de vida. Eso suele suceder con los cuidadores de personas que han padecido de enfermedades durante mucho tiempo. Uh-huh. Y han dedicado años, ¿verdad?, a cuidar a esa persona o quizás toda su vida a cuidar a alguien y de repente esa persona ya no está. Entonces no encuentran un sentido de vida porque vivían para esa persona. Entonces ellos sí necesitan intervención, ayuda, más que todo una escucha activa, que ellos se permitan hablar de cómo se sienten, de qué implica para ellos ese duelo, cómo lo ven ellos. Siento culpa, me siento culpable, pude haber hecho más, no hice lo suficiente. Pude haber evitado. Lo pude haber evitado, si lo hubiera llevado a tiempo al médico. Entonces, todas esas condiciones hacen que las personas, incluso algunas hasta ya te empiezan a hablar de que el suicidio, ¿verdad? Ya esos son signos de alarma. Ahora, ¿cómo afecta física y emocionalmente el duelo? Porque
Hay personas obviamente que pues yo he pasado también por duelos y a veces, no sé, siento que físicamente no es la misma persona, se pone uno delgado, hay personas que les afecta rotundamente, que son hasta irreconocibles. Sí, porque al estar afectado en tus emociones, tu organismo va a reaccionar con pérdida del apetito, puedes tener exceso o ausencia de sueño. ¿Ya? Entonces, o dormís mucho y entonces si dormís mucho no comes, o no dormís y como no dormías andas alterado o comes en exceso, ¿verdad? Y entonces vas a ver personas que ganan peso, otras que lo pierden y al final estamos interconectados, ¿verdad? Cuerpo, mente. Entonces, si nuestra mente no está trabajando adecuadamente, si no descansamos, si estamos sufriendo, porque aquí lo que está implícito es un sufrimiento, si nosotros sufrimos, obviamente nuestro cuerpo también va a sufrir, porque no lo alimentamos adecuadamente, no nos ejercitamos, ya no queremos salir, no, quizás dejamos de ir al médico, ya no tomamos nuestros medicamentos. Entonces, si ya teníamos enfermedades de base, puede ser que las empeoremos ante una crisis depresiva que puede ser producto de ese duelo. Arlette, y en cuanto a la sociedad, porque a veces hay mucha gente que le cuesta entender el duelo y a veces se vuelven hasta criticones, ¿no? De una persona que está pasando por un duelo tremendo. ¿Cómo afecta en la sociedad, cómo afecta en la cultura la persona que está pasando un duelo bastante agresivo? Explico esto o pregunto esto porque a veces muchos amigos, muchos familiares, cuando ven a una persona que está con un duelo, ya se te va a pasar, te vamos a sacar a tal lado, te vamos a llevar a tal lugar, te vamos a ir a tomarnos un café y se te va a pasar, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo afecta? Bueno, si nosotros hablamos un poco culturalmente de nuestras raíces, Alan, nosotros recordamos a nuestras bisabuelas, si tuvimos oportunidad de conocerlas, nuestras abuelas, ¿verdad? Que ellas cuando se les moría un familiar era un luto, ¿verdad? Ellas vestían de negro completamente y no era por días, era años. Y volvía a morir otra persona y volvían a usar su luto. Entonces es algo bien cultural. Puede ser transgeneracional, que puede ser que de una generación a otra esa cultura se haya transmitido, o simplemente cada persona va a llevar su duelo, ¿verdad?, a su manera. No podemos nosotros ir a decirle a alguien, tranquilo, no pasa nada, o, ay no, si todos lo superan, o sea, a todos se nos ha muerto alguien y aquí estamos. No podemos, porque entonces nosotros estamos invalidando esas emociones que esa persona está experimentando. Y entonces esa persona se siente más incomprendida y empieza a pensar que lo que está sintiendo no es normal. Porque dice, bueno, pero es que todo el mundo me dice que ya no llore. Vaya, hasta podemos generar culpa en algunas personas si nosotros le decimos, si nos vamos a nuestra parte espiritual, a la parte religiosa y le decimos, mira, deja de llorar, porque mientras vos llorás a esa persona, su alma no descansa en paz, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y le estamos creando una culpa innecesaria a esta persona de que porque sufre, porque llora, porque siente, su pariente no está descansando en paz. Qué tremendo, o sea, podemos más bien afectar más a una persona. Podemos atrasar el duelo de una persona más bien. Complicarlo, lo podemos complicar, porque no estamos diciendo las palabras adecuadas. Entonces, en el duelo, como en otro tipo de situaciones, nosotros podemos estar ahí para la persona. O sea, aquí estoy. De repente, solo sentarnos con ella. Si no quiere hablar, estar ahí. Tocar el hombro, un abrazo, que esa persona sepa que no está sola. Porque en ocasiones, por remediar, más bien podemos complicar. Y no lo estamos haciendo con mala intención. Pero son las frases trilladas que vas a escuchar en un lugar. Lo siento mucho. No es cierto.
alguien te puede decir, no, no es cierto, no me digas que lo sentís mucho, porque no, lo estoy No estás sintiendo en mis yo. zapatos. Exacto, porque recordá que en las etapas del duelo está también la ira, y las etapas del duelo no se te pueden dar como una norma, se te pueden revolver. Entonces puede ser que en vez de negación lo que estés experimentando sea enojo, sea ira, y darle una respuesta desagradable. En el momento de ira, qué terrible. Porque vos le puedes decir a alguien, cállate, no me digas, porque quien está sintiendo el dolor soy yo, si a quien se le murió fue a mí, la que perdió fui yo, no fuiste vos, ¿verdad? Entonces, aquí estoy acompañándote. Ahora, ¿qué hay que hacer en ese momento? O sea, que mencionaste, Arlette, de que hay palabras claves o momentos claves para acompañar a esa persona, pero ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer y no hacer para ayudar a una persona que está pasando por un duelo? Bueno, darle su tiempo, porque normalmente cuando alguien fallece, vas a ver que la familia, los amigos, están rodeando a esta persona, hablamos de los 9 primeros días, pero ya después cada quien debe de volver a sus actividades. Y la persona que sufrió la pérdida, si vivía solo con la persona que perdió o el ser querido que perdió, queda nuevamente solo. Y ahí es donde realmente va a empezar a enfrentar, ¿verdad?, la ausencia. Y ahí es cuando nosotros tenemos que una llamada, ¿verdad?, cómo lo va llevando, cómo estás. O sea, obviamente va a estar triste, no vamos a esperar que nos diga, excelente, todo bien. Aunque puede suceder, porque hay personas que al negar también lo que está sucediendo pueden adoptar una actitud de que todo está bien, de que no pasa nada. Pero no es así. Pero no es así, es otra forma diferente de afrontar el duelo. Vaya, entre hombre y mujer, la gente podría decir, no, pero es que los hombres superan más rápido. Esa era una de mis preguntas. O sea, hay diferencias entre los duelos entre un hombre y una mujer, porque dice, no, es que la mujer es más fuerte, aguanta más los duelos, que el hombre es más débil, y hay casos contrarios. Bueno, el asunto está en que estamos marcados por la cultura, y la cultura lamentablemente aquí es una cultura machista, donde al hombre desde niño se le enseña que no debe de llorar, que el hombre debe de ser fuerte y que no debe de demostrar debilidad ni demostrar sus emociones. Pero, ¿qué sucede? Entonces el hombre reprime, la mujer exterioriza. Entonces no es que realmente nosotros somos más fuertes para enfrentar las situaciones, no, lo que pasa es que nosotros gritamos, lloramos, decimos, mencionamos, ¿verdad? Y manifestamos de alguna manera, y el hombre no, porque al hombre le está prohibido llorar, le está prohibido ser débil, le está prohibido demostrar cuánto está sufriendo. Es que si lloras sos cobarde. ¿Qué te pasa si vos tenés que estar aquí para apoyar? Ahora vos sos el hombre de esta familia, ¿verdad? Ahora vos sos el encargado de que todo aquí marche bien. Y entonces en ese momento le estamos negando la oportunidad a este ser humano de que sufra, de que llore, de que manifieste, de que exprese. Qué difícil porque pues ya estamos como etiquetados, hay un concepto a veces en nuestra sociedad en cuanto a los duelos. Arlette, y por ejemplo la edad por ejemplo hay una diferencia de un niño a un adulto, ¿hay una diferencia en el duelo? Sí, claro, todo va a depender las edades que el niño tenga cuando el duelo se presenta. Vaya, para el caso, un niño de 3 a 6 años todavía puede ver el duelo como que la persona está dormida o no está y en cualquier momento puede llegar. Sí puede sentir algunas emociones como ya días no miro al abuelo, ¿dónde está? El abuelo no va a volver. ¿Qué pasó con él? Cuando ya ve que pasa tiempo y esa persona, ¿verdad?, no aparece, no regresa. Ya en niños de mayor edad, donde la comprensión de la muerte sí ya está presente, entonces sí, ellos también elaboran duelo igual, ¿verdad?, que un adulto. Que un adulto, sí. Y bien importante el acompañamiento en ellos. Permitirles que se expresen, que lloren, que hablen, porque no es evitando hablar de la persona que nosotros vamos a sanar, al contrario.
tenemos que hablar de esa persona que ya no está, tenemos que recordar a esa persona, y si lloramos, pues qué bueno que lloremos, y si nos reímos, pues qué bueno que nos reímos, pero no podemos desestimar que esa persona estuvo en nuestra vida y que de un momento a otro ya no va a estar más. Al contrario. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para ayudar en el caso de los niños, Arlette? ¿Qué podemos decirle? O sea, si un niño está pasando por un duelo, ¿cuáles son las palabras que el padre de familia le debe decir? Hacerle ver que todo lo que está sintiendo es normal. Que si se siente triste, que si se siente vulnerable, que si siente deseo de llorar, todo eso es normal. ¿Qué nos puede llevar a una alerta, sobre todo en los preadolescentes y en los adolescentes? Cambios de conducta muy marcados. Que ya no quieran ir a clases, que hayan regresiones, que empiecen a hablar como niño pequeño. De repente ves que solo andan con sudaderita y entonces vos decís, ¿qué pasa aquí? Levantás y ves que hay cortes en el brazo o pueden haber cortes en una pierna. ¿Por qué? Porque sufro tanto y como no se me permite expresarlo, entonces ese dolor emocional lo transformo en dolor físico y me corto. Entonces con los preadolescentes, los adolescentes y los niños ya de una edad más o menos avanzadita, sí hay que estar muy pendiente de ellos, cómo lo están manejando. Porque la depresión en ellos a veces no es tan notoria. Interesante, interesante. A ver, recapitulando, Arlette, ¿qué no hay que hacer? Porque ya mencionamos qué hay que hacer en algunos casos de mandarle un mensajito, ayudar a una persona con aliento, darle a entender a esa persona que uno le puede acompañar, pero ¿qué es lo que no hay que hacer en los duelos para no cometer errores? Usted de familia también ténganlo muy presente. Bueno, no hay que prohibirle a la persona que se exprese. Hay personas que tienen la costumbre de que cuando regresan del entierro, entran al cuarto y guardan todo en cajas o lo meten en una bodega. No, eso no se hace. Porque la persona que está sufriendo un duelo podría ser que esté obnubilada mentalmente, ¿verdad? Que su mente en ese momento anda como, está desenfocada, está desorientada. Y si llega alguien y pensando que le va a ayudar, escondiendo todo lo que pertenecía a la persona fallecida, más bien le va a generar un daño, una confusión, porque va a entrar a aquel cuarto y va a decir, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿dónde está? Entonces, hay una desorientación que puede llevar, ¿verdad?, a una crisis porque la persona va a decir, pero ¿y entonces qué pasó? O sea, ya se han habido casos, he conocido de casos de una madre, ella perdió a un niño, ¿verdad? Y ella cuando el niño falleció, porque lo atropelló un automóvil, que ella lo vio, ella entró en shock, se desmayó. Cuando ella se despierta, porque estuvo varios días así, cuando ella se despierta y regresa a su casa, en su casa no hay absolutamente nada de ese niño. No hay fotos, no hay ropa, no hay juguetes, no hay nada. Y ella entra y dice, y yo entro y yo me quedo como en un estado como de una película y yo me sentía como que estaba en otro mundo, me sentía como en una nube, porque yo pensaba y yo decía, ¿tuve o no tuve realmente ese niño? Qué tremendo lo que nos está contando. Lo soñé, me lo imaginé, ¿o qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces la familia, cuando ella empieza en ese estado de confusión mental, ¿verdad?, que nos puede llevar hasta una crisis psicótica, llegan y mire que nosotros hicimos eso. Entonces les digo, no, o sea, ustedes me tienen que traer la persona y vamos a tener que hablar con ella y explicarle qué fue lo que pasó. Pues en ese momento ella vuelve a vivir su duelo, que como que se lo habían bloqueado. Entonces no podemos hacer eso. Sí. La persona tiene por sí sola que tomar la decisión de esta ropa la voy a echar en una bolsa, la voy a donar, la voy a regalar, pero eso ya es decisión de cada quien. Porque también dejar así como altares no es saludable. Que ese cuarto nadie entra, que ese cuarto nada se toca, porque ahí estaba, ¿verdad?, mi papá, mi mamá, mi hermano, y yo no quiero que nadie entre ahí, o yo no puedo entrar ahí porque vuelvo a sentirme mal. No, lo ideal es poco a poco
¿verdad? Ir moviendo esas cosas, si es posible cambiar la habitación de color, cambiar la decoración, para que otra persona pueda llegar a habitar. Pueda llegar a habitarla. Porque nosotros también a veces tenemos la creencia que si nosotros ya no sufrimos, que si ya no lloramos por aquel ser querido, es porque ya no lo queremos o porque lo dejamos de amar, y no es así. Es porque ya sanamos y porque ya podemos hablar de esa persona sin llorar, porque ya nos dimos cuenta de que trascendió, que está en otro plano y que nosotros seguimos acá. Y que aunque para esta persona la vida se detuvo, para nosotros no. Nosotros tenemos que seguir adelante. Hay que continuar. Ahora, Arlette, y hay gente que hace rituales. O sea, hay gente que, bueno, quita toda la ropa, como tú mencionabas, quita todas las prendas, la fotografía, no hay absolutamente nada. Y lo que hacen es alguna gente quemarla, o pasan un tiempo, no sé, como especie de ritual, y dicen, vamos a guardar esta ropa en tal sitio. ¿Ayudan eso los rituales en realidad? Bueno, es que los rituales, ya estamos hablando de algo bien cultural, Alan, bien cultural. Porque si te das cuenta, en México, ¿cómo se celebra la muerte? Uh-huh. ¿Verdad? Y eso es fabuloso, porque ellos van, limpian tumbas, limpian hasta huesos. Es casi una fiesta. Es una fiesta, porque ellos tienen la creencia que el día de difuntos esas almas van a venir, ¿verdad? Y van a poder ver que todavía se les recuerda. De la película Coco, ¿no? La película Coco, ¿verdad? Me encanta porque ahí te abordan el duelo de una forma y te lo explican tan bonito que las personas mueren hasta que las olvidamos, ¿verdad? Cuando ya nosotros no los recordamos, cuando ya no pensamos más en ellos, entonces en ese momento desaparecen. Pero por eso te digo, es algo bien cultural. Y cada quien va haciendo sus rituales de diferente forma. Porque también otra cosa bien importante son los rituales de velatorio y sepelio. Porque eso nos ayuda a asimilarlo. Si una persona, vaya, digamos alguien que está en otro país y no tuvo oportunidad de venir y estar en el velatorio y sobre todo en el entierro, ¿verdad? Que es ese momento donde ya la persona se deposita en su última morada, a esa persona le va a costar más, porque no se dio esa despedida, no se cerró ese ciclo. Entonces sí, puede que le cueste un poco más, o en algún momento pueda considerar que su ser querido todavía está ahí, porque como no vivió ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? ¿Es diferente a un duelo que nosotros veamos a la persona que la velamos, la sepultamos? Porque yo he tenido, inclusive he entrevistado Arlette, a muchas personas en Estados Unidos, a muchos amigos, tengo un segmento que llama Hondureños 5 Estrellas, y yo me pongo hasta a llorar con ellos porque son historias que duelen bastante, porque dicen, Alan, tengo 25 años de estar aquí en Estados Unidos y no pude no pude estar en el sepelio de mi madre, no pude velarla. Y cuando ellos empiezan a contar esa historia, duele mucho. Hasta uno siente, ¿no? Esa dificultad, esa energía. ¿Qué pasa? ¿Y qué hay que hacer? En ese caso, hay que hacer un ritual simbólico, ¿verdad? Simbólico. Quizás al mismo tiempo que se está haciendo un velatorio aquí, ellos podrían hacerlo allá sin el cuerpo, solo con una fotografía, un altar, ¿verdad? Y simbolizar esa despedida. Y si no pudiste ver a esa persona y tenías cosas que decirle, hay muchas técnicas psicológicas que se pueden utilizar. Nosotros usamos mucho una carta de despedida, escribir una carta. ¿Cómo te sentís? Lo que quisieras haberle dicho a esa persona y no pudiste. Entonces eso te ayuda también para cerrar ese ciclo, para dar el siguiente paso. Pero al final también se va a resolver. Pero si esa persona te lo cuenta y todavía sufre y vos experimentás ese dolor con ellos como que realmente estuvieras
en ese momento, es porque esas personas todavía andan cargando, ¿verdad?, ese dolor. Entonces ellos deben de buscar formas, hay formas, nosotros podemos agarrar una libreta, escribirle, papá, te extraño tanto, me vine pensando en darte una mejor vida y al final lo que sucedió fue que no volvimos a vernos y nunca pude decirte cuánto te extrañaba, cuánto te amaba. Quise volver a tocarte, quise volver a abrazarte, pero no se dio. Sin embargo, a través de esta carta yo quiero decirte cuánto te amo, cuánto te extraño, lo importante que fuiste en mi vida, todo lo que tengo por agradecerte, ¿verdad? Y ahí la gente, cuando acuerda, las palabras van fluyendo. Arlet, y es importante porque a veces nosotros cuando escuchamos, no es que, ¿para qué vas a ir al psicólogo? Que el psicólogo solamente es de locos, y vamos con esos conceptos en cuestión de psicología o de psiquiatría. Es importante visitar siempre de manera casi no permanente, pero de vez en cuando un psicólogo para recibir una terapia en cuanto a los duelos. Sí, porque, vaya, a mí me han llegado con personas que tal vez que una semana, 2 semanas, y yo le digo, no, me lo va a llevar, o sea, sí lo recibo, conversamos, pero le digo, ok, se lo va a llevar, y si usted ve, ¿verdad?, los signos de alarma que yo le estoy mostrando, si en 6 meses esta persona sigue llorando igual que ahorita, sigue queriendo estar todo el día en el cementerio o quiere ir todos los días al cementerio, no quiere que nadie entre a la habitación y todo, entonces sí me lo trae. Porque entonces sí ya tenemos que empezar con un poco de terapia de tanatología, ¿verdad?, que es la parte que se encarga ya de lo que es en sí el duelo. Entonces hacemos un poco de tanatología con esta persona, hablamos, porque muchas veces la persona lo que necesita es hablar de cómo se siente, qué significado tenía esa persona en tu vida, qué parte tuya se llevó, qué perdiste cuando esa persona se fue. Eso es lo que tenés que preguntarte, ¿qué perdí yo con el fallecimiento de mi madre? La compañía, esa llamada de la mañana, ese mensajito, la comidita rica, o sea, donde ir a recostarme, con quien platicar, desahogarse, ese cobijo, ¿verdad? Esa protección. Me siento huérfano porque mi madre ya no está. Mamá, ya tengo una novia, mamá, ya compré mi carro, ya estoy a punto de graduarme. Con solo platicar eso ya se me hace un nudo de la garganta. Sí. Qué difícil, sí, son temas bien... Es un tema que la gente complicado. A veces, no le da la importancia y cree que es algo superficial, pero sí es algo que al final va a terminar en alguna medida cambiando nuestra vida, ¿verdad? Porque hay un antes y hay un después de esa persona que perdimos o de ese ser que perdimos. Y algo que la gente está desestimando mucho y que yo no estoy de acuerdo, te diré, es la pérdida de las mascotas. Porque estamos enfrentando época donde la gente vive sola, ¿verdad? Tenemos muchas personas jóvenes, adultos mayores viviendo solos. Sin mascotas. Solo con su mascota. Solo con la mascota, ok. Sí, si te das cuenta, tenemos muchos adultos mayores que su compañía es un gato, o varios gatos, o un perro, ¿verdad? Y tienen hasta como 10 perros, ¿no? Bueno, y vas a ver aquellas personas que viven para su animalito. Ok. ¿Verdad? Su comidita, que las idas al veterinario, que lo sacan a caminar, que lo sacan a pasear. Y ¿eso es bueno o eso es malo? Es bueno, claro que es bueno, porque ya no tenemos aquella gran cantidad de personas solas. Ok. Obviamente no con la compañía de otro ser humano, que hay una reciprocidad en cuanto a conversaciones, una lectura de un libro, ¿verdad? Una película, pero hay gente que habla con sus mascotas mientras está viendo una película, los acaricia y eso los hace liberar tensiones también. Entonces, para esas personas, o aunque vivamos en familia, hemos llegado a adoptar las mascotas como un miembro más de nuestras familias. Ya no los vemos como el perro allá porque está para cuidar la casa, o el gato tenerlo allá porque este es para que case ratones, ¿no? Son parte integral de nuestra familia. He visto videos de
de perros hasta llorando en las tumbas. Y he visto cómo los animalitos llegan a visitar las tumbas, no se olvidan Hay que llevarlos. de sus dueños. ¿Hay un duelo también con los animales? Sí, también. También ellos experimentan duelo. Cuando pierden a su amo o cuando se muere la mascota que los acompaña. Digamos, si hay varios perros o varios gatos o perro y gato, cuando uno de los miembros de la manada o de la familia fallece, ellos también hacen duelo. Se ponen tristes, no quieren comer, algunos aúllan, ¿verdad? Y se van a un rincón o se agarran ropa de la persona que falleció y la acuñan porque así sienten que están cerca. Entonces, porque ellos, los animales, según estudios, llegan a desarrollar una inteligencia de un niño entre 3 y 4 años, vale. ¿Verdad? Entonces, por eso ellos, como ahora nosotros sí les dedicamos el tiempo, podemos ver cómo ellos se pueden comunicar con nosotros, no con lenguaje verbal, pero sí, ellos nos dicen cuando quieren comida. ¿Y cómo ayudar a los animalitos, el duelo también? Bueno, tiene que haber alguien que se haga responsable de ellos. O sea, lo peor que pueden hacer es regalarlo, sacarlo de su ambiente. Que lo miran amucepado, lo miran triste. ¿Qué le pasa a este cachorro? Y tal vez esté en un duelo. Exacto, y hay gente que lo que hace es que lo regala o se lo lleva para otro lado. Por lo menos dejarlos un tiempo a que adapten a que su dueño ya no está y después moverlos si es necesario. Porque imagínense un animal que se le muere su dueño con quien ha vivido años y después viene y lo regalan o lo botan o lo tiran a la calle, entonces es una doble separación. Arlet, ahora, y del caso contrario, porque hay muchas personas que nos comentabas que pasan inclusive años llorando y que esto puede ser muy difícil, pero hay personas que no lloran. ¿Qué sucede con esas personas que no lloran? Y como decíamos al inicio de este podcast, que a veces por conceptos también de machismo, no, es que los hombres no deben de llorar en el duelo, pero hay también mujeres, ¿no? Que no lloran. Claro. ¿Qué sucede? Bueno, el dolor, porque lo que nosotros experimentamos cuando tenemos un duelo es dolor por la pérdida, ¿verdad? Un sufrimiento. El dolor se debe de transformar en algo, pero el dolor no se va a quedar como dolor. Entonces, hay personas que ese dolor lo transforman en actividad y lo ves que hacen más cosas que antes, que mueven la casa, los muebles del lugar, que cambian cortinas, que van, que pintan, que hacen, y que me metí en este curso y que ahora estoy en un curso de velas aromáticas, pero mañana estoy aprendiendo a tejer y que después estoy aprendiendo a bordar y ahora estoy en un curso de cocina. ¿Por qué? Porque esa persona anda buscando qué hacer con ese dolor que no expresó y que está ahí. Y también el dolor se puede transformar en enojo. Y hay personas que andan todo el tiempo enojadas, amargadas, que les dicen, ay no, este solo amargado camina, ahora ya ni se le puede hablar porque solo dando malas respuestas. ¿Por qué? Porque también esa persona está sufriendo, pero ese dolor está allí guardado, no sale. Es como una pared. Es una pared, ¿verdad? Esa es aquella coraza de que aquí todo marcha bien, todo está bien, pero no es así, porque tendríamos que ser realmente sociópatas o psicópatas para no sentir ningún tipo de emoción, ¿verdad? Pero si somos seres humanos comunes, que vivimos y sentimos, claro que nos debe de afectar. ¿Qué sucede también? A veces hay como gracias a Dios, ¿verdad? Porque la persona estaba sufriendo, venía de atravesar por mucho tiempo privado de muchas cosas, en cama, dolores, tratamientos agresivos, y entonces el familiar dice, bueno, gracias Señor. Estaba sufriendo una enfermedad terminal. Sí, y ya ahora sí, yo como familiar puedo decir, está descansando. Está descansando. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo influye la espiritualidad? Ahora te voy a comentar lo siguiente. Tengo una amiga que estaba en un tremendo duelo, pero un duelo emocional, en este caso, un duelo romántico. Y pues me comenta que la llevaron a la iglesia.
pero no sé, ella empezó a sentir, le estaban dando prédica, pero ella me dice, no me sentía bien. Yo quería más bien salir corriendo. Entonces, ¿pero qué pasó? O sea, no te ayudó. A ver, pero ¿cómo le puede ayudar la espiritualidad a uno en el caso del duelo? Bueno, es que eso debe de ser algo que nadie te tiene que llevar. Debe de ser una búsqueda espontánea. Porque si no va a suceder lo que sucedió con tu amiga. Porque probablemente ella estaba con mucha ansiedad, con síntomas depresivos, y llega y entonces la están bombardeando, ¿verdad? Y a lo mejor ella en ese momento ella no quiere escuchar a nadie, no quiere saber nada de nadie, lo que quiere es estar sola, ¿verdad? Sufriendo, recordando, replanteándose, porque el problema es cuando se da un duelo por separación, es que la persona se plantea y se replantea y se replantea qué pasó, a dónde estuvo el problema. Y entonces la persona quiere como estar un tiempo en eso, pero también ahí no es saludable que los dejemos que eso avance. Pero la búsqueda de la espiritualidad debe de ser espontánea, ¿verdad? Yo me voy a acercar a una iglesia X y, no, me sentí bien. Realmente, ¿verdad? Siento que lo que dijeron hoy, como que era para mí. Entonces eso hace que la persona regrese y de repente encuentra un refugio en la iglesia, ¿verdad? O en determinado lugar para esa sensación de vacío y de soledad. Ahora, la persona debe buscarlo de manera personal. Personal. Porque me imagino que si alguien lo llevan como camisa de fuerza, es como por un oído entra y por otro sale. Exactamente, porque estás obligando a alguien a hacer algo que en ese momento no le nace hacerlo, no le apetece. Y cuando le dice, Dios te va a quitar el dolor, ¿cómo entender esa parte? Hay que tomar en cuenta que cuando una persona está en duelo, puede entrar en conflicto con su espiritualidad y pensar que Dios la está castigando porque le quitó algo que amaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con obligar a alguien a que busque de la parte espiritual o estarle mencionando, mira, que Dios te va a dar el consuelo, Dios te va a dar la fortaleza, que también tenemos la costumbre de hacer eso, porque puede ser que esa persona en ese momento esté diciendo, no, si Dios no me ama, porque Dios me quitó lo que yo más amaba en este mundo, o la única persona que tenía. Yo he escuchado personas que dicen, no, si Dios no está aquí, porque yo estoy sufriendo, y si Dios me amara no me tendría sufriendo, no me hubiera dado este dolor tan grande o no me hubiera quitado a esta persona, ¿verdad? Entonces hay que saber de si esa persona en ese momento necesita apoyo espiritual, necesita un amigo, necesita apoyo psicológico, necesita estar sola. Es un manejo que no pareciera sencillo, pero no lo es, porque hay que saber en qué momento la persona te puede demandar de atención y a la vuelta te está alejando. Entonces estás en ese ir y venir. Si vas a ayudar a alguien en un duelo, tenés que armarte de paciencia, como amigo, como familiar, porque tenés que estar consciente de que puede ser que hoy quiera tenerte aquí, pero mañana ya no quiera verte. Uh-huh. Y no por eso te lo vas a tomar como algo personal, sino que debes de entender que esa persona está lidiando con sus emociones. Y que hoy las emociones pueden ser positivas, pero yo mañana amanecí que no quiero ni levantarme. Estoy fatigada, estoy cansada, estoy llorando, no dormí, porque volví a recordar, volví a sufrir. Sí, qué tremendo. Ale, ¿cómo hallarle sentido a la vida cuando, pues, en ese proceso del duelo uno se va recuperando? ¿Cómo hallarle sentido a la vida? Bueno, poco a poco. Cuando vos menos lo esperás, ya encontraste algo que te hizo seguir adelante, ¿verdad? Que te hizo salir, que te hizo buscar nuevamente amistades, tu grupo de la iglesia, tu gente de tu trabajo, que tal vez te habías aislado un poco, pero ya volvés a interactuar y ya oís que van a tomarse un café y ¿a dónde van? Entonces ya poco a poco te volvés a integrar en sociedad.
¿Las fiestas le ayudan a uno o lo perjudican? No, si es que, como te digo, el duelo es algo tan personal, tan privado, que vos podés hacer tu vida normal. O sea, no tenés que vestir de negro para demostrarle al mundo que estás sufriendo, así como se hacía antes. Entonces, hay personas que están en duelo y vos las vas a ver que van a una reunión porque tal vez era un compromiso que tenían y las puedes ver sonriendo, las puedes ver ahí, pero... Pero hay gente cosa seria que dice, ¡ah! Se le murió a la persona y aquí anda la amiga. Exacto. Entonces, ¿cómo es que estaba sufriendo tanto hace 2, 3 semanas y ahora anda aquí, verdad? Pero la gente no entiende que a veces son compromisos o promesas. Prométeme que si yo me muero en estos días, vos no vas a dejar de hacer tu fiesta o no vas a dejar de ir a tal evento, ¿verdad? Prométemelo, porque la vida continúa. Cuando la persona está muy consciente de que su muerte es inminente a corto plazo, que no es lo mismo cuando las muertes se dan de forma abrupta. Ahí el duelo sí se vuelve más complicado. Y en ese proceso, ¿qué se tiene que hacer? O cómo buscar ayuda, por ejemplo, porque aquí en el país es bien difícil, Arlet, por el hecho de que en el país se vive zonas violentas. Muchas familias, muchas madres pierden o perdemos en los años, en los días, familiares por temas violentos, ¿no? Porque pues, en el barrio es complicado, en la colonia es complicada. Alguien vino, hizo un hecho violento y que murieron tantas personas. Y Honduras es un país que ya sabemos qué es lo que pasa. En esos casos sí tenemos que procurar el acompañamiento de esta persona, porque no es lo mismo cuando tenemos un familiar que sabemos que va a fallecer porque tiene una enfermedad y que la enfermedad ha seguido su curso y que el médico nos dice, bueno, hay que prepararse, no solo con las cosas que vamos a necesitar, sino mentalmente. Entonces nosotros empezamos a vivir algo que se conoce como duelo anticipado, ¿verdad? Nosotros ya nos estamos preparando para la pérdida. Empezamos a mentalizarnos de que vamos a perder a este ser querido próximamente y en alguna medida pues eso nos va ayudando, ¿verdad? Porque sabemos que lo estamos cuidando, que le estamos dando las atenciones, pero tenemos oportunidad de despedirnos, de atenderlo más, de cuidarlo más. A diferencia de cuando una persona muere de forma súbita o de forma violenta. Porque cuánta gente cuando la están entrevistando dice, pero es que se acababa de ir. O sea, me acababa de abrazar y dar un beso y decirme nos vemos en la tarde, nos vemos en la noche. Sí. Entonces, eso es lo último que esta persona tiene grabado en su mente. Sí, me prometió que iba a volver, ¿verdad? Me dijo, vengo en la tarde o vengo en la noche. Y se llegó en la noche y esa persona no llegó. O si ni siquiera se enteró en el mismo momento, o sea, es aún más complicado todavía. Hay que estar de manera permanente las personas. Entonces, hay que estar rodeando más a esta persona. Y el acompañamiento psicológico sí es recomendable desde el inicio. Porque esta persona sí tiene que hablar, ¿verdad? Hablar sobre lo que está experimentando, lo que está sintiendo, porque ahí sí como que hay un cúmulo de emociones que van y vienen. No es una sola, ni dos, ni tres, sino que hay una serie de sentimientos y emociones que se entremezclan y hacen que la persona pueda entrar rápidamente en una crisis. Entonces, sí, cuando una persona pierde a un ser querido por circunstancias que no son las naturales o son de manera súbita, como un ataque al corazón o por una enfermedad que no parecía complicada y sin embargo la persona falleció, entonces sí es recomendable, ¿verdad?, que la persona ya en un periodo de un mes, mes y medio, busque el acompañamiento. Porque realmente en duelo nosotros más que terapia lo que hacemos es un acompañamiento de la persona. Para que la persona en cada cita pueda hablar, pueda expresar, pueda decir. Porque en la casa a veces no se tiene la confianza y que no es lo mismo. No es lo mismo que hables con tu hermano, que hables con un amigo, a que hables con un profesional de salud mental.
Sí, y es importante también buscar la ayuda, por supuesto, de profesionales en este tema. Hemos escuchado, Arlet, de gente decir, mira que está llorando, esa persona no para de llorar porque esa persona se portó mal. Llorar por remordimiento. Por remordimiento, por culpa. ¿Es igual o es solamente un...? Yo creo que esa es la percepción de quien lo está viendo. Pero creo que esa persona tiene todo el derecho también de sentirse triste y de llorar. ¿Por qué? Porque las relaciones familiares no siempre son las mejores. Vos lo sabés, somos familias disfuncionales. Entonces no todos tenemos ese acercamiento. Yo en mi experiencia he visto hijos que la gente los señala y dice, mira, si ni vienen a ver a la mamá o al papá y tiene tantos días o tantos meses de estar hospitalizado. Pero cuando hablas con las personas de forma individual, te das cuenta que tienen un gran resentimiento, ¿verdad? Que tienen mucho dolor acumulado, muchas cosas no expresadas. A veces tienes la oportunidad de una reconciliación, pero hay ocasiones en que no. Entonces la persona llora porque dice, bueno, fui tan duro y tan rencoroso, ¿verdad? Que no me di la oportunidad de perdonar, o esa persona que falleció fue tan dura, porque tampoco lo vamos a alabar porque ya está muerto. Fue tan dura que nunca le permitió al que quedó, ¿verdad? Expresarse, o darle amor, darle cariño. Entonces, porque él llora porque lo cuidó y ya no está, pero llora porque quiso cuidarlo, quiso darle amor, pero esa persona jamás se lo permitió, ¿verdad? Entonces, vemos diferentes perspectivas, pero al final el sufrimiento está. Y en ese sufrimiento, Arlet, discúlpame, ¿ayudan los medicamentos? Bueno, la medicación realmente es lo extremo, ¿verdad? Ya cuando vemos que el paciente definitivamente ya no puede dormir, una persona que nos refiere que ha perdido completamente el sueño, que pasa todo el tiempo llorando, melancólica, ha descuidado su apariencia personal, ya la ves que anda, que ya no se cambian, ya no se bañan y vos los ves descuidados, ojerosos, y entonces decir, bueno, aquí yo miro síntomas ya de una depresión. Entonces, si ves que en las primeras terapias esa persona no hay un cambio, que hablando no hay una mejoría, entonces de repente ya es momento de enviarlo a psiquiatría para que el psiquiatra, ¿verdad?, haga su parte y apoyarle con un poco de psicofármacos. Pero generalmente, Alan, cuando ya alguien cursa para allá es porque ha venido arrastrando tal vez una depresión que nunca manifestó, porque si nos enfocamos, te voy a hablar de mi experiencia, que es con pacientes oncológicos. Puede ser que esta persona, desde que le dijeron que su pariente tenía cáncer, no tuvo la oportunidad, porque, o sea, tras de que te dicen, empiezan los exámenes, empiezan los tratamientos, y va, no tuvo la oportunidad de sentarse, analizarlo, darse tiempo, llorar, que ese también es un duelo. Una mala noticia también te puede generar un duelo. Entonces viene esta persona y viene acumulando todo esto, más los problemas familiares, más los problemas económicos, y entonces el fallecimiento es como la bomba, ¿verdad? Detonó todo lo que aquella persona venía guardando en su interior, y entonces caímos en una depresión. Pero no estamos hablando de un trastorno si esa persona no tiene antecedentes previos. Estamos hablando de un episodio depresivo, de un trastorno de adaptación. Entonces, sí, los trastornos de adaptación, cuando ya pasan de 6 meses o 1 año, entonces sí ya necesitan la intervención tanto de psicología como de psiquiatría. Ahora, hay muchas madres que dicen, es que no quiero que mi hijo me vea llorando. Y no quiero que vea reflejada debilidad en la persona. ¿Qué deben de ser muchas madres que pasan esa situación? Llorar con sus hijos.
Porque entonces si nosotros no lloramos, les estamos enseñando a reprimir las emociones. Porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces estamos replicando un comportamiento que a la larga nos va a conducir a una situación que no nos va a beneficiar. O sea, si yo quiero llorar, pues yo voy a llorar y que mis hijos me miren llorar. Porque yo soy un ser humano también, débil, ¿verdad? Que también me fracturo, que también caigo, que también en ocasiones me hago pedacitos y me vuelvo a armar. Aunque te miren rebelde, fuerte. Aunque me miren fuerte, la mamá aguerrida, la mamá que no, nada la mueve, nada la descompone. Entonces, esconder las emociones es enseñarle a nuestros hijos a esconder emociones. Porque no es que ellos no se enteran, claro que se enteran. Sí, es bien obvio cuando nosotros hemos llorado, cuando estamos sufriendo, porque se ve reflejado en nosotros. Pero si entonces dicen, no, pero entonces yo también, porque mi mamá era una mujer tan fuerte que jamás la vi llorar. A mi mamá yo jamás la vi derramar una lágrima. Pero entonces yo también tengo que ser fuerte, porque así era mi mamá. Y aquí nos sacó adelante a nosotros. Eso es terrible, ¿no? De pensar eso, ¿no? O sea, hablo de no llorar. Exacto, porque el llanto es una liberación. El llanto nos ayuda a liberar emociones, tanto negativas como positivas, porque nosotros lloramos de alegría, lloramos de tristeza, lloramos de enojo, Sí. ¿verdad? Lloramos de ira, lloramos de impotencia, lloramos de frustración. Entonces, el llanto es algo que nos sirve para liberarnos, porque si has llorado, has sentido y experimentado esa paz. Decís, pero hoy sí. Me desahogué. Me desahogué, ya saqué todo lo que tenía y hasta te sentís renovado. Entonces, pero si vos reprimís el llanto, ¿qué experimentás? Dolor en la garganta, te duele el pecho. Ando como frustrado, como enojado. Te duele la cabeza y empezás a experimentar una serie de sensaciones que nosotros le llamamos psicosomáticas. Entonces también muchos pacientes llegan a la consulta porque ya pasaron por medicina, el médico ya les mandó a hacer los exámenes pertinentes y entonces todo sale bien. Dice el médico, no, yo lo voy a mandar a psicología. Entonces el paciente entra conmigo y empieza con sus quejas. Es que viera que ya me han hecho un montón de exámenes y siempre me duele la garganta, siempre me duele la cabeza, siempre me duele la espalda, ando como una opresión en el pecho. Dice uno, a ver, cuénteme, ¿desde cuándo está así? No, 2 años, 1 año. Ok. ¿Y qué pasó hace 2 años o 1 año que usted empezó a sentirse así? No, nada. Bueno, lo único que se murió mi mamá. Úpale, sí. Digo yo, ok, aquí está. Okay. ¿Verdad? Aquí está. Ok, cuénteme. ¿Quiere que hablemos sobre eso? Entonces ya la gente empieza, lloran, sufren y se dan cuenta, ¿verdad? Entonces ahí entraron por un trastorno psicosomático. ¿Pero cuál fue el origen de ese trastorno psicosomático? Un duelo. Un duelo. Y no querían decirlo. Un duelo que no había sido elaborado. Correcto. Ahora, para finalizar, este es el único podcast, Arlette, que nuestro productor nunca no me ha dicho, es hora. Creo que le está llamando mucho la atención porque siempre me dice, no, ya, porque por lo regular un podcast siempre son 40 minutos, 1 hora y ya vamos en un tiempo bastante prudencial, pero muy bonito, un tema bastante bonito para aprenderlo. Porque hay que estar preparados y con conocimientos. Todo. Lamentablemente, duelo nos lo va a generar cualquier pérdida. A familiares, amistades, parejas, a veces hasta objetos con que nosotros tenemos apego, porque nosotros podemos desarrollar apego por objetos también, por algo que tenga un significado especial para nosotros, un peluche, una muñeca, o ¿verdad? Algo. Una pulsera, yo esta pulsera me la robaron y esta me la había regalado, o no sé qué, fue de mi mamá y antes había sido de su mamá, ¿verdad? Era una reliquia familiar. Entonces eso obviamente no va a ser con tanta intensidad ni con tanta duración como el duelo que genera la pérdida de un ser querido, pero sí nos va a generar un duelo. Una mala noticia que se nos sea presentada, porque la inminencia en sí es de la pérdida, o sea, es la pérdida lo que genera el duelo. El duelo. Bueno, Arlette, para finalizar, ¿qué consejo le darías a madres,
a padres, a hijos, a la familia en general, a vecinos, amigos, en el tema del duelo, porque sabemos que Honduras, México, Guatemala, Hispanoamérica en general, a veces vivimos con algunos tabúes mentales, ¿no? De no ayudar a una persona, de no asistir a una persona. No, tenemos que ser más abiertos. Ya tenemos que dejar ese pensamiento de guardarnos las emociones, de que llorar está malo, de que estar triste está malo. Tenemos que aprender a aceptar lo que sentimos. Aunque nosotros consideremos que es malo, podría ser que la emoción que yo considero que para vos sea malo llorar, pero yo te diga, llorá, Alan Paul, llorá porque tenés que desahogarte. Y yo te incite a que llores, porque tenés que sacar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa tristeza. Y entonces en ese momento vos como que cambias y decís, no, sí, tienes razón, llorar me ayudó mucho. Entonces, no neguemos nuestras emociones, tenemos que aceptarlas. Así como nos reímos a carcajadas, como saltamos y como decimos, ¡ay, estoy tan feliz! ¡Mira qué alegre estoy! ¡Wow! Estoy en un podcast. Así también tenés que decir, uy, Arlet, te llamo porque vieras qué mal amanecí hoy. Mira, hoy me siento, pero súper mal. Tuve un sueño que me trastornó todo, me movió, me hizo sentir incómodo, o soñé con esa persona, ¿verdad?, fallecida, y me dio una tristeza, me levanté llorando, pero hablarlo con la persona cercana, eso siempre te va a ayudar, y si no tenés una persona cercana, puedes llamar a un amigo de confianza, a un compañero de trabajo de confianza y decirle, ¿y cómo te fue? Siempre hay alguien que te pregunta cómo te fue hoy, cómo te sentís, cómo amaneciste. Esa es tu oportunidad y bueno, quisiera decirte que bien, pero hoy ando triste, hoy no me siento como otros días. ¿Por qué? Porque todas las emociones hay que validarlas, todas hay que experimentarlas, darles nombre, reconocerlas, experimentarlas para que puedan trascender. Así. Bueno, Arlet, muchas gracias por habernos acompañado. Les vamos a dejar las redes sociales si ustedes quieren tener información con Arlet, por si quieren tener también alguna consulta. Les vamos a dejar también sus redes sociales. Muchas gracias, Arlet, qué bueno tenerte acá. Ya es nuestra psicóloga de planta. Gracias, a la orden. Para platicar con diferentes, tantos temas que se pueden abordar, ¿no? En este caso el duelo, pero más adelante tendremos otros temas que van a ayudar. Temas, sí. O incluso ustedes podrían sugerirnos, ¿verdad?, de qué quieren que hablemos, temas de actualidad o cosas que podrían estar viviendo, ¿verdad?, que no sean tan delicadas. Así, me encanta porque ya dijo que sí, vamos a estar en diferentes podcasts acá. Gracias, Alan, por la invitación, gracias a nuestro... No te ofrecimos ni agua acá porque, no, hombre, qué bárbaro, no hay ni agua de podcast, no, bueno, ya no llego. Sí hay agua, sí pueden venir con confianza porque sí hay agua. Muchas gracias, amiga, un placer saludarte. Gracias. Señores, esto fue con Alan Paul. El duelo, el tema de hoy.